Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, al cenáculo del Señor. Que el Señor nos bendiga en sus hogares ustedes y nosotros aquí en la Casa Iglesia, ahora en un lugar diferente de nuestro hogar. Pero lo importante es que estamos en Cristo, que estamos unidos en la distancia, pero en el Señor, en espíritu y en verdad le alabamos a Él. Cantemos este bello canto, escudriñemos nuestros caminos. Es algo que tenemos que hacer en este día, vigilar, escudriñar, examinar nuestra vida y ver en qué estamos fallando para mejorarlo, para pedirle perdón a Dios y que Él nos ayude a caminar en su senda. Amén. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nueva es cada mañana, nueva es cada mañana, y muy grande su fidelidad. Oremos. Señor, gracias por este momento especial de compartir contigo y con mis hermanos. Gracias, Padre, porque tú pones este tiempo para que te bendigamos a ti, para que te rindamos culto, Señor. Tú mereces, Señor, toda nuestra adoración. Tú mereces, Padre, toda nuestra gratitud. Por eso te damos gracias en este día. En primer lugar, yo te doy gracias por la vida de Ruth Olmedo, que a las 3 de la mañana ha partido de este mundo. Ha descansado a sus 99 años. Gracias por la vida de Ruth, de la señora Ruth, tan querida por mí desde niño y por mi familia también, y por sus hijos y por sus nietos. Padre amado, tú has recibido ya la adoración y la bendición, y recibe, Padre, la vida de ella también como una bendición a ti. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús y te pedimos también por su familia, para que tú le des paz, para que tú le des también un buen recuerdo de esa madre y de esa abuela. Amado Dios, te rogamos y te damos gracias, Señor, por el Evangelio de salvación, por el Evangelio de paz, de amor, de gracia, por este maravilloso Evangelio de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por tu enseñanza, por tu mensaje enviado a los seres humanos, Padre, por medio de Jesús. Si Él no hubiese venido, no tendríamos este mensaje de amor y de paz. Gracias, Señor, también por lo que hemos dejado, por lo que hemos renunciado y por lo que hemos abrazado, Señor. Padre amado, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias, Padre, por el pasado y el presente y el futuro
que tú nos das, Padre. Gracias porque este futuro y este presente es en ti, Señor. Y por una eternidad estaremos un día adorándote. Padre amado, gracias por tu paciencia con nosotros pecadores. Gracias, Señor, por tu gran bondad, Señor, por tu comprensión, por tu espera, Señor, de que nosotros cambiemos, de que nosotros depongamos todo pecado, toda inmundicia, toda cosa mala, negativa, todo egoísmo, Señor. Gracias, Padre, por tu gran paciencia y por el arrepentimiento que nos das, Señor, de nuestras faltas. Muchas gracias, Padre, también por este medio que es la oración, esta comunicación contigo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras vidas a Dios en los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nueva es cada mañana, nueva es cada mañana, y muy grande tu fidelidad. Dice el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Ese es el Salmo 15, un salmo de David que ha sido titulado Los que habitarán en el monte santo de Dios. Esperamos habitar en el monte santo, en Sión, un día, para estar con el Señor y eternamente también en los cielos. Pero para eso debemos tener fe y vivir de acuerdo a esa fe. Vamos, queridos hermanos y amigos, a presentar nuestras peticiones al Señor. Y te pido, Padre, en primer lugar, por una amiga de Pía, otra amiga, hija de Cecilia. Te pido por Carla, que ha perdido a su hijo de 25 años en un accidente. Él era un chico universitario que vivía con su padre y vino de visita acá a Viña del Mar, pero tuvo un lamentable accidente, cayó de un piso muy alto, de la ventana de un edificio, del balcón, y perdió la vida. Está ahora allí en la presencia de Dios. Padre, te pedimos por Carla para que le des consolación. Nosotros, nuestras palabras, nuestros deseos, nuestras oraciones van en esa dirección, pero eres tú el único, Señor, que puede darle paz a su alma.
y considerar, Señor, que esos 25 años fueron los 25 años de vida que Él tenía que vivir en esta tierra y quizás aprender muchas cosas. Padre amado, bendice a Carla y también bendice al padre de este joven que debe estar también muy triste. Dale, Señor, toda la fortaleza en esta hora tan difícil y a sus hermanas también, bendícelas. Te pedimos, Señor, que les cubras a todos ellos con un manto de misericordia, de amor y de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Te pido, Padre, por Marcela Briones, por la salud de ella, para que tenga una estabilidad. Ella fue alumna de Elena, una amiga, colega nuestra ahora. Bendícela, Señor, donde ella se encuentre. Ella ha sufrido un poquito de su riñón. Dale estabilidad, Señor, en su salud y también en toda área. Te lo pido en el nombre de Jesús. Otra amiga, por Mayoli Díaz, te pedimos. Tiene una artrosis de cadera. Hay dolores, hay molestias. Permite que la rehabilitación y los medicamentos hagan efecto. Y pon tu mano, Señor, de salud sobre ella, en su cuerpo, Señor. Sus seres amados también le acompañen y fortalezca su vida a usted, Padre, con su palabra y con su espíritu. Amén. Y también por Silvia, por su desarrollo espiritual y por su prosperidad material y de todo tipo, Señor, en el área profesional. Guárdala, bendícela, prospérala. Te rogamos, Padre, también por Silvia, en el nombre de Jesús. Y por último, por Boris Bustos, hijo de Ricardo Bustos, fallecido Ricardo Bustos a los 50 años. Te pido que le des consolación a ese hijo y también a su madre, a Noelia, madre de Ricardo. Te pido, Padre, que le des conformidad, que le des paz a esta familia, que les acompañe en este tiempo de dolor, que les haga comprender la muerte de un modo distinto, que no es propiamente muerte, sino es un paso más en la vida hacia otra vida, y permite que ellos que él, quien ha fallecido sobre todo, Ricardo Busto, haya tenido la fe puesta en ti, Señor, y haya vivido conforme a una buena conciencia para que alcance misericordia de parte tuya. En el nombre de Jesús te presentamos todas estas peticiones. Amén. Y ahora vamos a ir a la palabra de Dios, que la estamos estudiando en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Veíamos que hay un momento ahí de suspenso, de una suspensión de cierto relato, porque son relatos paralelos. Cuando Jesús está ante el sumo sacerdote Anás, y en tanto Pedro está en el patio de Anás. Luego Anás interroga a Jesús, que fue lo que vimos la vez anterior, y vamos a ver ahora también lo que continúa sucediendo ahí en el patio de Anás. Es decir, que vamos a leer del capítulo 18, los versículos 15 al 18, luego nos saltamos porque es la parte en que Anás interroga a Jesús, que ya lo vimos, y vamos a los versículos 25 hasta el 27. Vamos entonces con nuestra lectura y análisis. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Cuando se refiere a ese otro discípulo, es naturalmente quien relata esto, que es Juan el evangelista, Juan el apóstol. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Así dice el versículo 15. Interesante cuando anota aquí el apóstol que él era conocido del sumo sacerdote. Este conocido es
casi ser un amigo o alguien que está muy cercano. Y vemos cómo Juan habla con familiaridad de Nicodemo, también de José, que eran personas importantes ahí en el concilio, y dice acá que este discípulo, o sea, él era conocido del sumo sacerdote Anás, y seguro de Caifás también. Mas Pedro, dice el versículo 16, estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Es decir, que Juan era una persona de confianza en ese momento ahí, en ese lugar. Y bueno, quizás por eso también, si nos adelantamos al relato, fue el único apóstol, el único discípulo que estuvo a los pies de la cruz. Porque, bueno, tenía esa confianza y esa familiaridad con la gente del templo. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Había una portera, una mujer, una dama ahí en la puerta del lugar donde habitaba el sumo sacerdote e hizo entrar a Pedro. Entonces, versículo 17, la criada portera, dice ahora. O sea, es una criada, es una persona que trabaja en eso de portera. Dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Aquí tenemos la primera negación anunciada por Jesús a Pedro, cuando le dijo que le iba a negar 3 veces, antes que el gallo cantara 3 veces. Esta es la primera negación de Pedro. No lo soy, dijo. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego ahí en el patio de Anás, de la casa de Anás. Y estaban ahí entonces los siervos de Anás y los alguaciles, que eran los guardias, que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y vamos al versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose. Se fijan cómo el relato sigue exactamente allí. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Negó por segunda vez. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, ¿recuerdan ustedes? Malco. Y aquí tenemos un pariente de Malco que le dice a Pedro, que estuvo ahí en el huerto de los olivos cuando fueron a apresar al Señor. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, o sea, pariente de Malco, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y el versículo 27 dice, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Y ahí entonces se produce la profecía que Jesús le había hecho a Pedro. El Señor sabe, conoce nuestro corazón. El Señor conocía a Pedro. Podía Pedro tener muy buenas intenciones, ser muy apasionado en su seguimiento del Maestro, pero era un hombre que también tenía sus miedos, también tenía su cobardía. Le faltaba esa valentía que el Espíritu Santo da y que le dio posteriormente a Pentecostés, cuando habló ante una multitud de personas, más de 3.000 personas. Y en este momento, aquí, antes que el Señor vaya a la cruz, está todo miedoso, temeroso de que lo apresen y que se lo lleven también a Él como se llevan a Cristo. Lo niega 3 veces, ¿cierto? Primero lo niega ante la portera.
dice, no, no lo soy. Cuando ella le dijo, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Después lo niega cuando están ahí los siervos y los alguaciles y está ahí en pie también, calentándose él también al fuego, y le dicen, ¿no eres tú de sus discípulos? Ahí también lo niega, y finalmente lo niega cuando el pariente de Malco lo reconoce y le dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? Entonces, la señal que Jesús le había dado. Cantó el gallo. Bueno, el gallo canta en la madrugada, ¿no es cierto? Podemos también imaginar cómo ya empieza el sol a aclarar, el día a aclarar. A nosotros nos puede suceder parecido, que neguemos al Señor por miedo a ser considerados mal de alguna forma, que somos personas ignorantes, que no somos científicos, que postulamos estas creencias que tienen base en un libro tan antiguo, dirán algunos, que en lo nuestro no es válido, en fin, tantas razones. Y podemos tener el miedo, el temor de ser mal considerado o rechazado por nuestra vanidad, por nuestro orgullo. Entonces no tengamos la suficiente valentía para reconocer que somos cristianos, que somos discípulos del Señor, que creemos en la Biblia, que creemos en Dios, en un Dios invisible, que creemos en el Evangelio, en el mensaje del Señor, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo transforma las vidas, que Cristo es real, que el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, que Cristo volverá un día a esta tierra a gobernar por 1000 años y que estaremos en la eternidad con Dios si tenemos puesta nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y bueno, todas estas creencias, esta fe que tenemos, no puede avergonzarnos si verdaderamente la tenemos. ¿O es que acaso dudamos? Quizás las dudas también nos hagan a veces no confesar a Cristo, no ser testigos de Él. Los que eran testigos de Cristo, que confesaban, los confesores de Cristo en la época de los primeros discípulos del Señor, cuando Jesús ya ascendió a los cielos y quedó acá la iglesia, la comunidad de fieles a Cristo, y ellos testificaban, lo hacían en un mundo que creía en muchos dioses y que a los cristianos los consideraba ateos, porque no creían en esos dioses y creían en un Dios que no tenía ninguna figura, ninguna representación. Entonces, eran perseguidos y ellos igual testificaban, daban testimonio de su fe. Ellos eran perseguidos y muchas veces muertos. Los mataban por causa de su fe. Y esos fueron los mártires. La palabra mártir es un sinónimo de testigo, ser testigo. Bueno, nosotros podemos ser testigos de Cristo en este tiempo y nadie nos mata, nadie nos persigue. Bueno, en cierto modo, una persecución cuando hay un rechazo, cuando hay una burla, cuando hay palabras de desaprobación hacia aquel que tiene una fe. Lo más lamentable es cuando esa desaprobación viene de hermanos de otras iglesias, cuando somos juzgados por nuestra particular doctrina, porque eso es división en el cuerpo de Cristo y en el fondo rechazarnos unos a otros y dar un pésimo testimonio a esta sociedad de que estamos divididos, de que
por el hecho de interpretar ciertos pasajes o ciertas verdades del Evangelio, de la Biblia. Bueno, tenemos distintas opiniones, pero no somos enemigos. Nosotros decimos las iglesias, pero en realidad es la iglesia. La iglesia es una sola y está formada por todos los creyentes en Cristo Jesús, con su diversidad de interpretaciones. Pero lo más importante es que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo y es el Señor del universo. Y a Él no podemos negarlo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser buenos testigos de Él en este tiempo, en medio de la sociedad, en medio de las personas con las cuales tratamos diariamente. Inclinemos nuestros rostros para dar gracias a Dios y recibir también su bendición. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos que debemos ser testigos tuyos y no negarte a ti, Señor, como lo hizo Pedro en un primer momento. Señor, que tu Espíritu Santo infunda valentía y fe, como dice el apóstol, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y de dominio propio. Permite, Señor, que esa valentía esté en nosotros para testificar siempre de ti con palabras sencillas, para hablar de ti, Señor, que eres tan real para nosotros. Padre amado, inclinamos nuestros rostros para recibir tu bendición. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos estaremos encontrando próximamente, nuevamente, en el cenáculo del Señor. Buena semana, bendiciones.